Yo le pido al grupo del capitalismo revolucionario que está arriba, por favor, silencio. El Congreso de Chile aprobó que los chilenos puedan retirar el 10% de sus fondos de pensiones para afrontar la pandemia. Y por algunas reacciones más parece que la También creo que he respondido varias veces que habla pura hueá, pero vamos. posible nueva ley hubiera autorizado a los 4 jinetes del apocalipsis a entrar cabalgando en Santiago. Como gobierno hemos dicho una y otra vez que esta nos parece una mala idea. Es un muy mal proyecto que va a dejar sin pensión a millones de familias en el minuto en que más lo necesitan. Que es un riesgo bastante grande que las pensiones, que los recursos de pensiones finalmente se utilicen para fines políticos. Hoy será el 10% por la pandemia, mañana será por la gripe española, pasado por una ayuda a una zona carenciada en nuestro país. Esto no va a parar. Es que el objetivo aquí no es ayudar a la gente que está en problemas. El objetivo aquí es ideológico y el objetivo es destruir el sistema de pensiones chileno. Desde 1981, las pensiones del 98% de los chilenos dependen de los aportes de un modelo de capitalización individual basado en el ahorro que realiza cada persona durante su vida laboral. Quienes más logran ahorrar obtendrán jubilaciones más altas y viceversa. El monto que destinan a su jubilación queda en manos de las empresas privadas con fines de lucro que las administran, las famosas administradoras de fondos de pensiones, AFP. Y la polémica principal recae en lo que en este caso las AFP entienden por el término administrar. Cada trabajador chileno debe aportar el 10% de su salario a la AFP que contrate y está obligado a contratar alguna mientras tenga empleo. Además, paga una comisión fija por el servicio que ronda los $6,5 mensuales. Las AFP invierten el dinero ingresado por los chilenos en diferentes instrumentos y negocios y a cambio prometen una alta rentabilidad que garantizará una pensión suficiente a sus clientes. Y no es que partan de un capital modesto con el que operar en los mercados. Actualmente acumulan 201.000 millones de dólares, equivalente a alrededor del 70% del PIB chileno. Sin embargo, la rentabilidad prometida ha venido menguando en promedio anual desde que se implementó el sistema y la realidad es que hoy la pensión promedio apenas supera el 66% del salario mínimo. La mitad del total de las pensiones otorgadas a los chilenos por las AFP no llegan al 50% del salario mínimo. Pero si el modelo de pensiones chileno no beneficia a la mayoría de pensionados, aun contando en sus manos con un monto equivalente al 70% del PIB nacional chileno, ¿a quién beneficia entonces para tener tantos partidarios en partidos políticos y grupos mediáticos? Varias instituciones financieras, la mayoría de ellas bancos, reciben casi 45.000 millones de dólares en inversión de las AFP, correspondientes al 21,1% del total de los fondos de pensiones que reciben de los aportantes. Otros 50.000 millones de dólares en inversiones van a 16 grandes grupos económicos de capitales nacionales que operan en Chile. Las AFP además destinan el 45% de sus fondos a inversiones en el extranjero. Según un estudio de 2019, los ingresos de las AFP triplican el monto que pagan en forma de pensiones. Es decir, que las pensiones de los chilenos no sean mejores en ningún caso se debe a que las AFP estén cortas de efectivo. Además, aunque teóricamente los dueños del dinero aportado son exclusivamente quienes lo depositaron de forma individual en su fondo de pensiones, lo cierto es que ese dinero está en gran parte comprometido y en buena medida sostiene al sistema bancario y financiero de Chile. El propio Estado chileno... Voy a hacer una pregunta. Si ese dinero sostiene el sistema bancario y empresarial de Chile, ¿quieren echarse el sistema bancario y empresarial de un país? ¿Han visto un país que echó a perder su sistema bancario y empresarial, que dejó de funcionar? Muy interesante. Estos jóvenes entienden la gravedad de la situación. O sea, porque de lo que ha dicho esta flaca no es nada mentira, pero hay un sesgo, hay un tono, hay una búsqueda, ¿no es cierto?, del costado del asunto. Primero, hay un argumento falaz que las pensiones y las AFP ganan mucha plata o ganan poca plata. La plata que gana la AFP no tiene nada que ver con la plata que administran. Nada. De hecho, voy a ir más lejos.
el sistema de pago de las AFP, o sea, cómo las AFP se financian y ganan dinero y tienen utilidades, y pagan a sus trabajadores y ponen sucursales y todo lo demás, es bien interesante. Porque si yo voy a un banco e invierto, por ejemplo, en fondos mutuos, a mí me van a cobrar un porcentaje de lo invertido. Es decir, yo invierto 100.000 pesos y me van a cobrar un porcentaje en relación a los 100.000 pesos. ¿Qué pasó con el sistema de pensiones chileno? Pasó que dos cosas. Uno, si el cobro era en función de la cantidad de dinero que tenía la persona ahorrada, una persona de mucha edad que tuviera mucho ahorrado no iba a poder trabajar por un salario bajo porque la comisión de la AFP se iba a cobrar toda la plata. Dos, el dinero de la plata que se paga con la que la AFP gana plata y el dinero de las pensiones de las personas tienen que estar totalmente separados entre sí. No podían ser parte de lo mismo. ¿Bien? ¿Para qué? Para garantizar que el sistema funcione, aunque las utilidades vayan mal, aunque los fondos disminuyan. No va a hacer que, imagínense, vamos a poner el caso contrario. Supongamos que las AFP, su dinero estuviera relacionado con las ganancias que obtienen. Un mes mal en el mercado y cierran oficinas y despiden trabajadores porque tienen que recortar gastos. Y tendríamos la protesta de los funcionarios de la AFP diciendo me echaron de la pega porque la AFP tuvo pérdida. Entonces, yo no sé si fue el mejor, pero tiene su sentido. La forma en la que se planteó que las AFP se financiaran, tiene todo el sentido del mundo. Y en ese sentido que se le dio, que tiene sentido, y que no es tonto, tal vez no es la forma óptima, pero no es tonto, en esa forma, es que si las AFP ganan una plata y la gente tiene unas pensiones, ninguna de las dos están relacionadas entre sí. ¿Me entiende, mijita? O sea, la plata que gana la AFP no sale de las pensiones de la gente y la plata que gana las pensiones que gana la gente no sale de la utilidad de la AFP. Son dos platas aparte. No se juntan, no se comunican, no tienen relación alguna, ninguna, en ningún momento. ¿Bien? Entonces, cuando entra la dice las pensiones, la AFP está pagando más las pensiones, no porque estén cortas de plata, no porque la AFP no pagan las pensiones con su plata, las pagan con la tuya. Y ahí está ahí, tirando mierda. Y luego va y dice, con total desparpajo, los fondos de pensiones chilenos sostienen todo el sistema bancario, financiero y empresarial del país. O sea, hay que liquidarlo para que se liquide todo el sistema bancario, financiero y empresarial del país. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasa cuando se destruye todo el sistema financiero, bancario y industrial de un país. ¡Hambre! O sea, el sistema de AFP no solamente paga pensiones, que no serán las mejores, pero las paga, sino que además impide que los chilenos pasen hambre. Creo que dos pájaros de un tiro. Es consciente de lo ineficaz del sistema para garantizar pensiones dignas a los chilenos, pero de momento solo ha puesto parches al modelo de las AFP, como en 2008, cuando introdujo un consejo técnico que velara porque las inversiones... No han puesto parches, lo han echado a perder, lo han hecho más dañino, más ineficiente, más malo. Era mucho mejor antes de que le metieran mano a la web. No sean demasiado riesgosas, o creó un pilar solidario para atender a quienes no pudieron aportar o quienes solo pudieron aportar poco. Pero ese extra no sale de las AFP, sino del mismo Estado. Pero el elemento... ¿Por qué tendría que salir de la AFP? Fundamental en el debate sobre si el sistema AFP es bueno o malo, es justo o injusto, es sostenible o no, está en el 2% de los chilenos que no lo usan. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad chilenas se negaron a adoptarlo cuando se hizo obligatorio y prefirieron uno de beneficio definido que les garantiza una pensión fija. Así... ¿Con cargo a qué? ¿Con cargo a qué? Querida amiga, ¿con cargo a qué? ¿De dónde sale la plata para pagar las pensiones de los militares hoy en día? Cuénteme, señora, ¿de dónde sale la plata para pagar las pensiones de los militares? No lo sabe, no me responde. Nada, broma, si estaba en un video, pero
La plata para pagar las pensiones de los militares hoy en día sale del bolsillo tuyo. ¿Ah? Amigo mío que estás viendo, tú pagas las pensiones de los militares. Tú las pagas. Sí. No se pagan, no se pagan con las cotizaciones que hacen los militares, lo pagas tú. La idea de poner a todo el país en el sistema de pensiones de los militares significa que tú puedes pagar la pensión de los militares y la tuya, y la de tu vecina que no ha trabajado en su vida. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Sí, mientras en plena dictadura de Pinochet a los chilenos se les impuso un sistema privado de pensiones porque se supone mentira, se les dio opción de elegir. Que era lo mejor según los economistas cuya doctrina los militares se encargaban de hacer cumplir, los propios militares prefirieron un sistema de seguridad social como el de toda la vida. Mentira, tienen un sistema de seguridad social que no es como el de toda la vida, es falso, ya te lo dije, la plata de dónde sale. En un sistema de seguridad social Bismarck, normal, que es el que tienen la mayoría de países del mundo, la gente pone su plata y con esa plata se pagan las pensiones. Los trabajadores ponen plata, con esa plata se pagan pensiones. Los trabajadores ponen plata y con esa plata se pagan pensiones. ¿Se entiende el mecanismo? Los trabajadores cotizan, el porcentaje que ponen, que usted pondría en el FP, en este caso lo pondría en un fondo común, entra a una olla común de plata, pasa imaginémoslo, grafiquémoslo. Están por un lado todos los trabajadores y pasa el sistema de pensiones Bismarck con una olla grande y van echando sus billetes ahí, billetes. Y cuando termina de pasar por los trabajadores y la olla está llena de billetes, se da media vuelta y va pasando por los jubilados que van sacando billetes. Así funciona. ¿Cómo funciona? Y después cuando estos trabajadores jubilan, pasan a ser los que sacan billetes y entran otros que pasan a ser los que ponen. Sistema de reparto, solidaridad intergeneracional, la llaman. ¿Cómo funciona el sistema de los militares? Los chilenos ponemos plata en la olla y los militares retirados la sacan de la olla. No es el mismo sistema. No es para nada el mismo sistema. No tiene ninguna relación un sistema con el otro. O sea, perdónenme que se lo diga. Nada. No tienen nada en común un sistema con el otro. Nada en común. Son distintos. Distintos, totalmente distintos. Absolutamente distintos. ¿Ah? Son distintos de total distinción. Distintos en todo sentido. No tienen, digamos que, nada en común. Los sistemas de reparto normales, los sistemas Bismarck, que es lo que la flaca está proponiendo, con el sistema que tienen los militares. Nada en común. No se parecen. No tienen nada en común. ¿Vean? No tienen un fondo común porque el fondo lo ponemos nosotros y nosotros no sacamos. Así que el fondo de ellos no es común. ¿Vale? Fondo común en lugar de individual y administrado por el Estado en lugar de por empresas privadas. Tampoco administrado por el Estado, administrado por cooperativas, que no son empresas privadas con fines de lucro, pero sí no son estatales. El mismo modelo que de hecho venía usándose para toda la población chilena por décadas. Y que estaba quebrado. Y la verdad es difícil culpar a los militares por esa elección. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad chilenas saben cuántos años deben cotizar como mínimo y cuál será el monto de su jubilación con casi total certeza desde el inicio de su carrera, mientras que los que cotizan por AFP solo tienen una idea aproximada. Mientras los civiles aportan un 10% a las AFP, en promedio los militares aportan apenas el 6% de su salario y necesitan menos años cotizados para recibir su pensión. Porque el resto de la plata lo ponemos nosotros, huevona mentirosa. Más del 90% de las pensiones de los militares jubilados las pagamos nosotros. La pago yo, la pagáis tú, la pagamos con impuestos. Sale del presupuesto de defensa, que los comunistas reclaman que el presupuesto de defensa en Chile es muy alto, que gastamos mucha plata en defensa. Bueno, señoras y señores, ese presupuesto de defensa es para pagar pensiones. 60% del presupuesto de defensa son pensiones. Una pensión que para policías o militares es entre 5 y 9 veces más generosa que la de un beneficiario promedio de AFP.
O sea, aportan menos años y menos porcentaje de su salario, se jubilan antes y sus pensiones son mucho más elevadas que las de los civiles. Así que su elección tiene poco de sorprendente. Y si ni siquiera el estamento que lo impuso en dictadura confiaba en el modelo de las AFP y prefirió un sistema de pensiones de seguridad social, la pregunta no es si ahora militares y policías estarían dispuestos a adoptar el de la aplastante mayoría de chilenos. La pregunta es por qué casi 40 años después la aplastante mayoría de chilenos siguen sin poder elegir cuál prefieren. Eligieron cuál preferían cuando se impuso el sistema. You need a video. Se estableció la posibilidad de elegir por qué. Vamos a ver el